Mi nombre es Mini Joana Molina Galvis. Buenas noches, mi nombre es Jason Mendoza. Buenas noches, mi nombre es Yulita Diana Hoyos. Buenas noches, mi nombre es Julián Davino. Buenas noches, mi nombre es Steven Martínez. El día de hoy vamos a realizar la presentación en cuanto al tema de análisis de la balanza de pagos y su composición. Sí, vamos a empezar hablando como tal qué es la balanza de pagos y qué la compone. Encontramos la balanza de pago se compone básicamente de dos y tres cuentas que se pueden encontrar o se pueden asociar en una sola. Encontramos lo que es la balanza de cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. ¿Sí? Se encuentran varias balanzas entre estas cuentas, como la comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. La balanza comercial, más que todo, es por el tema de importaciones o exportaciones que se presentan entre los diferentes países, ¿sí? O a nivel mundial. Lo que es la balanza de servicios es lo que se importa y se exporta como tal servicios, más no bienes o objetos palpables, ¿sí? Las balanzas de rentas son como los cobros y pagos de país, las rentas, es decir, digamos, los impuestos, los aranceles que se cobran en cuanto, digamos, al asociado a las exportaciones e importaciones. También encontramos la balanza de transferencias, que es cuando se intercambian básicamente divisas y monedas de diferentes países, lo que se puede tomar básicamente también como transferencias. Las transferencias de inversiones van asociadas como tal a las cuentas financieras o cuentas de capital. En algunos países pues lo asocian aparte y hay otros países que se puede asociar en una sola cuenta. Es todo el tema financiero en cuanto igual de cambio de divisas y las financiaciones que se llevan en las operaciones internas y externas de un país. Podemos encontrar, digamos, varios ejemplos llevándolos ahorita a la realidad que estamos viviendo, digamos, en cuanto a las transacciones extranjeras. Podemos tomar como ejemplo los, los inmigrantes que vienen de Venezuela, que trabajan acá en Colombia y envían dinero pues a su país. En este caso, pues se está llevando transacciones extranjeras, independiente a que la persona sea de Venezuela o sea de Colombia. De igual forma se está realizando intercambio de divisas, que es lo que se conocen como residentes. En este caso, los residentes son los que están como tal en el país y están ejecutando alguna actividad económica. Y no importa que sea del mismo origen. Un ejemplo también muy claro que nos puede abarcar un poco del pago de la balanza de pagos es el tema de las exportaciones e importaciones. El tema es un poco complejo por lo que, digamos, salen e ingresan dineros, tanto en las exportaciones como en las importaciones. En las importaciones nos ingresan dineros prácticamente de productos locales, de productos nacionales. Entonces estamos intercambiando lo que es nuestra moneda a una moneda internacional, que básicamente siempre la balanza de pagos se mide en dólares, que es la moneda internacional de cambio. Al igual que las exportaciones, estamos trayendo mercancía, estamos intercambiando nuestra moneda local con otra moneda internacional para vender productos externos a nuestro mismo país y que sea consumible aquí mismo. Bueno, voy a hablar sobre la balanza comercial. Es importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva, porque de esta forma están entrando más recursos al país a través de las ganancias de las exportaciones que los recursos que salen de pago de las importaciones. La balanza comercial es el resultado de restar exportaciones e importaciones. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones respecto al exterior y estas expresan un déficit o superávit. El déficit es cuando son mayores las importaciones y el superávit es cuando son mayores las exportaciones. Con esto podemos darnos cuenta si hay equilibrio o desequilibrio.
En pocas palabras, la balanza comercial es el registro de importaciones y exportaciones de un país en un periodo determinado, donde se registran y se comparan los ingresos de ventas de bienes nacionales al exterior y los egresos por las compras de bienes extranjeros. Tenemos que en el 2020 Colombia registró un déficit en su balanza comercial de 10.927 millones de euros. Esto equivale a un 4.6% de su Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto, inferior al registrado en el 2019, que fue de 11.000 millones de euros, equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las importaciones, al igual que ha ocurrido con las exportaciones. Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al Producto Interno Bruto, en 2020 Colombia ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 76 que ocupaba en 2019 hasta situarse en la posición 81 de dicho ranking. Así pues, tiene un saldo de la balanza comercial medio, si lo comparamos con el resto de los países. Si miramos la evolución del saldo de balanza comercial en Colombia, en los últimos años el déficit ha caído respecto a 2019. Como ya hemos visto, aunque ha subido respecto a 2010, cuando el déficit fue de 582 millones de euros, que suponía un 0,27% de su PIB. Pero nosotros podemos ver una conclusión positiva. A pesar de la crisis económica vivida en el año 2020, la recuperación se ve reflejada en el rescate del PIB. Tal cual como lo indican las gráficas, la tabla que tiene sus valores y la gráfica que se ve, digamos que en el año de 2019 a 2020, vemos que a lo largo de estos 2 años se ve que ha tenido un impacto negativo debido a lo sucedido por la pandemia. Bueno, la balanza de servicios, bueno, realmente en sí la balanza de servicios recoge lo que son los pagos y los ingresos de los servicios prestados entre residentes de un país y otro. En esto lo podemos ver en 3 ejemplos, ¿cierto? Un ejemplo podría ser el tema del transporte. En este sería porque se incluyen tanto los cobros de los pagos realizados por concepto de fletes. Otro ejemplo podría ser el tema del turismo, que engloba la prestación de servicios. Y si bien este servicio no es un producto que se exporta, puede ser consumido por los residentes extranjeros que habitan en este país. Existen otras cuentas no menos importantes, como podrían ser las comunicaciones, la construcción y servicios informáticos, entre otros. En las fuentes de información implementadas por el Banco de la República entre 2015 y 2020, se identificó la baja del déficit entre el 0,07 puntos porcentuales y el 0,2 del PIB en dólares para el 2015 y 2017. Por otra parte, para los años 2018 a 2020, la revisión implicó un incremento del nivel déficit entre 0,16 puntos porcentuales y 0,18 puntos porcentuales del PIB. Bueno, yo les voy a hablar sobre la balanza de transferencias. La balanza de transferencias abarca, como su nombre lo dice, como todas las transacciones económicas que no encuentran contrapartida. Entonces, ¿qué pasa? Allí están incluidas las transferencias privadas y también las gubernamentales, independientemente de quién sea pues como el emisor y el receptor de las mismas. Tenemos, por ejemplo, movimientos de dinero entre los residentes del país y residentes en el exterior. Es decir, que puede ser en ambas direcciones, entradas y salidas de dinero. Estas transferencias normalmente son catalogadas como donativos o premios, por lo que no tienen contrapartida en la contabilidad. Pueden ser entonces públicas o privadas. Tendríamos 2 tipos como de cuenta más o menos que se maneja para las transferencias, y es que hay 2 tipos de cuenta: la del sector privado, como hablábamos ahorita, serían remesas de trabajadores, prestaciones sociales, cotizaciones de seguridad social, impuestos, adquisiciones de bienes,
o incluso lo que son herencias, que todo eso es entregado como de acuerdo a la ley, pero no implica ningún rubro del gobierno, porque son recursos privados. Y las del sector público, que allí sí estamos hablando de dineros gubernamentales provenientes de administración pública, entre las que se pueden señalar también ayudas que lleguen, por ejemplo, de países exteriores y todo ese tipo de ingresos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el tema de, ya para finalizar, vamos a hablar de cuenta de capital. Es importante que tengamos claro qué es la cuenta de capital. La cuenta de capital es una segunda división, que es como la balanza de pagos de un país. A través de ella se determina los flujos de capital pues, que entran y salen de un país, dependiendo esto con los niveles de tasas de interés nacional. También para contabilizar los cambios en las cuentas de activos y pasivos de capital, se hacen a través de divisas o de reservas en oro del país o de los demás países. También existen unas importantes cuentas representativas para la cuenta de capital, que son las siguientes, que es la participación en fondos de inversión, que son como las partes iguales que divide el patrimonio de un fondo de inversión, el número de participaciones, y esto depende de la compra de las participaciones. Por ejemplo, lo que son las ventas o los reembolsos. Por otro lado están los instrumentos de deuda, que es como las herramientas de financiación, que mediante la cual una entidad emite o consigue fondos a cambio de un reembolso o de un periodo determinado. La siguiente cuenta representativa es la de los títulos de deudas, que es como el documento mediante el cual una empresa o un gobierno adquiere un préstamo, esto pues con el fin de comprometerse o devolverlo a un plazo determinado. Esto se hace a través de ciertas condiciones y determinados intereses. Otra cuenta que manejamos es la adquisición neta de activos financieros, que son como los saldos que representan las tenencias de activos y pasivos en las unidades institucionales en un periodo contable. Y ya por último encontramos la moneda y depósito. Bueno, ya centrándonos más como en la cuenta de capital en Colombia durante los últimos 5 años, vemos que desde el 2016-2020 el valor de la cuenta financiera han estado como en un estado deficitario con rasgos que oscilan entre los 8.000 millones y los 13.000 millones de dólares estadounidenses. Por eso es importante que la tasa de interés de nuestro país sea alta en el exterior, pues con esto los inversionistas pues se sienten atraídos para invertir en nuestro país. Y por otro lado, o por el contrario, si la tasa de interés de Colombia es muy baja, pues esto va a ser negativo, porque los inversionistas no tendrían como el interés de invertir en nuestro país, por eso el capital va al extranjero. Ahí como podemos observar la gráfica, durante los últimos 5 años, podemos ver que en el 2019 está por encima del valor de los 12.000 millones de dólares, mientras que en el 2020 fue de 8.000 millones de dólares. Esto en cuanto a la cuenta financiera en Colombia. Ya en todas las balanzas mencionadas anteriormente, pues como sabemos, tiene sus causas y consecuencias. En este caso, para Colombia, su causa principal ha sido el balance negativo en la cuenta financiera, que es un país captador de inversión extranjera directa. Y en cuanto a su consecuencia, el ingreso de divisas por inversión y compra de deuda, pues ha sido un factor determinante pues, en la cotización de la tasa representativa del mercado. Y ya como para finalizar, como en conclusión, pues podemos concluir que para mejorar la integración económica pues, de nuestro país con los socios comerciales, deberíamos mejorar en la parte del sector agroindustrial, haciendo incentivos estatales, inversiones pues, privadas, esto con el fin de exportar alimentos y productos agrícolas. Muchas gracias. Bueno, esta fue nuestra presentación en cuanto al tema de balanza y cuentas de capital. Terminamos aquí nuestro tema.